Las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer abren las puertas a un universo donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan con sutileza. En este primer conjunto de relatos, el autor explora los confines de la fe, la muerte y el misterio, revelando la fragilidad del alma humana ante lo desconocido. Entre los relatos más representativos de este tono espiritual destacan El Monte de las Ánimas, Los Ojos Verdes y El Miserere, tres historias que, unidas por la atmósfera gótica y el temblor de lo eterno, introducen al lector en el corazón del romanticismo español. En El Monte de las Ánimas, la acción transcurre en Soria, una ciudad envuelta por la niebla y el recuerdo de antiguas cruzadas. Allí, en la víspera de Todos los Santos, Beatriz, una joven noble, y Alonso, su primo, cabalgan entre las ruinas del monte donde antaño templarios y cazadores se enfrentaron. Beatriz, caprichosa, reta a Alonso a recuperar una banda azul que ha perdido entre las tumbas. A pesar del peligro que encierra la noche, el joven acepta. Más tarde, ella se acuesta, inquieta, oyendo el viento que gime entre las torres. Al amanecer, Alonso es hallado muerto, y la banda azul aparece ensangrentada sobre el lecho de Beatriz, que muere presa del horror. En este relato, Bécquer combina el amor no correspondido con la venganza espectral, recordando que el orgullo puede ser tan letal como el miedo. En Los Ojos Verdes, el autor da un paso más hacia lo fantástico. Narra la historia de Fernando de Argensola, un cazador que persigue un ciervo hasta la Fuente de los Álamos, un lugar prohibido por estar habitado por un espíritu. Allí ve unos ojos femeninos de un verde sobrenatural que lo atraen como un imán. Fascinado, vuelve noche tras noche, olvidando el peligro. Finalmente, el espíritu del agua lo reclama, y Fernando se sumerge para siempre en las profundidades del manantial. El relato es una metáfora del deseo que devora al hombre y de la belleza inalcanzable que lo conduce a su perdición. Por su parte, El Miserere introduce una de las visiones más estremecedoras del alma atormentada. En una abadía abandonada, un músico ambulante busca inspiración para componer un himno sagrado que redima sus pecados. En la noche de Viernes Santo, escucha un coro celestial entonando un miserere que hiela la sangre. Al escribir la melodía, siente que sus manos ya no le obedecen. Al amanecer, lo hallan muerto sobre el órgano, con la partitura grabada por fuerzas que ningún hombre podría reproducir. En esta leyenda, la música se convierte en puente entre lo humano y lo divino, pero también en castigo para quien osa descifrar el lenguaje de los ángeles. Las tres leyendas comparten una estética sombría: castillos en ruinas, cementerios cubiertos de niebla, ecos de campanas y la sensación de que los vivos conviven con los muertos. En ellas, Bécquer refleja su obsesión por lo invisible, lo imposible de explicar con la razón. Su estilo es poético y sensorial, no busca asustar, sino conmover, despertar en el lector una emoción profunda, la certeza de que hay fuerzas más allá del entendimiento. El autor construye un universo donde el amor y la muerte se entrelazan, donde la fe vacila ante el misterio y donde el alma humana se asoma a los límites de lo eterno. En este primer conjunto, Bécquer no solo narra historias de fantasmas, narra el temblor del corazón ante lo inexplicable. Cada relato es una plegaria incompleta, un susurro del más allá. En este segundo recorrido por las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, el eje central es el poder del amor como fuerza sobrenatural, capaz de elevar o destruir a quien lo siente. En estas historias, La Ajorca de Oro, El Beso y La Corza Blanca, el autor transforma el sentimiento amoroso en un hechizo fatal, una corriente misteriosa que arrastra a sus personajes hacia la perdición. La belleza, el deseo y la fe se confunden en una danza trágica donde el ser humano se enfrenta a lo que no puede poseer. En La Ajorca de Oro, Bécquer nos presenta a Pedro, un joven apasionado que se enamora perdidamente de María Antúnez, una mujer de irresistible hermosura y alma inquieta. Ella lo arrastra a una prueba imposible: robar la ajorca de oro que adorna la imagen de la Virgen del Sagrario, en Toledo. Pedro, cegado por el amor, acepta. Entra de noche al templo, mientras las lámparas temblorosas proyectan sombras de santos y ángeles sobre los muros. Cuando extiende la mano hacia la joya sagrada, una risa espectral resuena entre los altares y las figuras parecen cobrar vida. Pedro huye despavorido, presa de un pánico que lo enloquece. A la mañana siguiente lo hallan en el suelo del templo, delirante, murmurando palabras sin sentido. Su amor, profano y desmedido, lo ha condenado a la locura.
El relato combina la pasión humana con el castigo divino, recordando que la belleza idolatrada puede convertirse en blasfemia. María Antúnez desaparece del relato como un símbolo. La mujer amada no es un ser real, sino una tentación, una imagen que refleja el abismo interior del protagonista. En El beso, Becker sitúa la historia en Toledo, ciudad que parece flotar entre el pasado y el mito. Un grupo de soldados llega durante la guerra y se instala en una iglesia abandonada. Uno de ellos, capitán de artillería, descubre en un altar una estatua de mármol que representa a una mujer bellísima, con la mano extendida en un gesto de pureza. Fascinado, el soldado bromea con besar aquella mano, símbolo de lo inalcanzable. Entre las risas de sus compañeros, lo hace. En ese instante, la mano del mármol desciende y lo golpea con fuerza. Horas más tarde, lo hallan muerto junto al altar, con los labios helados y el cuerpo rígido. Nadie osa volver a dormir en aquel lugar. La historia se convierte en una alegoría del orgullo y la profanación. El soldado quiso desafiar lo sagrado, y su deseo se volvió contra él. En El beso, el amor se presenta como una energía que no distingue entre la pasión terrenal y la reverencia espiritual. En el universo de Becker, ambos impulsos confluyen hasta destruir al hombre que no sabe contenerlos. Por último, en La Corza Blanca, el amor adopta una forma más pagana y poética. La acción transcurre en las montañas de Aragón, donde un grupo de cazadores persigue a una corza de pelaje blanco que se burla de ellos día tras día. Entre los aldeanos se encuentra Garcés, un joven valiente que jura darle caza. Al regresar al pueblo, conoce a Constanza, una joven de belleza sobrenatural y mirada dulce. Entre ambos nace una atracción inmediata. Pero cada noche, la misteriosa corza blanca vuelve a cruzarse en su camino. Garcés, dominado por la obsesión, logra herirla una madrugada. Sin embargo, al llegar al lugar donde cayó, encuentra a Constanza, tendida en el suelo, bañada en sangre. Ella abre los ojos y, con un hilo de voz, susurra: ¿Por qué me has herido, si me amabas? El joven comprende, demasiado tarde, que Constanza era la corza blanca, un espíritu de la naturaleza que lo amaba y que él ha destruido con su ceguera. La historia es una parábola del amor imposible entre el mundo humano y el sobrenatural, y un canto a la pureza perdida. En estos relatos, Becker nos sumerge en un universo donde la pasión se confunde con la culpa, y donde el amor nunca es recompensa, sino destino trágico. La belleza se convierte en tentación, el deseo en pecado, y el castigo llega envuelto en el mismo encanto que lo provocó. La atmósfera gótica, las sombras, las velas y los ecos religiosos son el escenario de una constante lección. El amor absoluto exige la destrucción del alma. Así, Becker, maestro del romanticismo español, logra que el lector contemple lo invisible, esa frontera sutil donde lo divino y lo humano se tocan, y el corazón se consume en su propio fuego. En los montes de Cataluña, cubiertos de bosques espesos y caminos solitarios, se alza una cruz de hierro ennegrecida por el tiempo. Los viajeros que pasan junto a ella se santiguan apresurados, algunos murmuran plegarias, y pocos se atreven a detenerse. Los aldeanos aseguran que la cruz tiene una historia maldita, una leyenda de pecado y castigo que se remonta a siglos atrás. Un viajero curioso, de paso por la región, escucha los rumores en una posada cercana. Su espíritu romántico y deseoso de misterios lo lleva a preguntar por el origen de la cruz. Los lugareños, reacios al principio, acaban por contarle la historia que ha pasado de generación en generación, la del conde de los Montes, un caballero poderoso y temido, cuya vida se convirtió en símbolo de soberbia y condenación. El conde había sido un guerrero valiente, dueño de castillos, bosques y aldeas. En sus días de esplendor, nadie osaba desafiar su autoridad. Vestía armaduras doradas, cabalgaba un corcel negro y llevaba una espada tan brillante que parecía hecha de luz. Pero su corazón estaba lleno de orgullo y desprecio por los hombres humildes. Robaba tierras, destruía hogares, y sus siervos lo odiaban y temían. Su crueldad llegó a tal extremo que ni los templos se salvaron de su codicia.
Una noche, mientras regresaba de saquear un convento, se detuvo en un cruce del bosque. Llevaba consigo cálices y reliquias sagradas. Alzando su copa de oro, juró ante el cielo que no temía a Dios ni al demonio. En ese instante, el viento sopló con fuerza, los árboles se estremecieron y una figura oscura apareció frente a él, un caballero cubierto de hierro negro, con los ojos rojos como brasas. ¿No temes al demonio?, le preguntó aquella sombra. No temo a nadie, respondió el conde, desenvainando su espada. Ambos caballeros se trabaron en feroz combate bajo la luz de la luna. El sonido del acero resonaba entre los montes como si 1000 campanas de guerra tañeran a la vez. La lucha fue terrible. Finalmente, el conde sintió que su fuerza flaqueaba, su adversario parecía invencible. Con un grito de rabia, el conde intentó herirlo de muerte, pero su espada se rompió, y el caballero oscuro lo abrazó con un fuego que lo consumió en un instante. Cuando los aldeanos hallaron el lugar, solo encontraron la armadura del conde, vacía y ennegrecida. Pasaron los años. Nadie volvió a ver al noble, pero su castillo quedó maldito. Quienes osaban acercarse juraban oír el galope de un caballo invisible y el estrépito de una espada que golpeaba en la oscuridad. El obispo ordenó fundir la armadura del conde para fabricar con ella una gran cruz de hierro que sería colocada en el mismo lugar donde había desaparecido, con la esperanza de sellar el mal. Esa cruz, dicen, fue bendecida con solemnidad y colocada al amanecer. Desde entonces, el pueblo creyó que la paz había vuelto. Pero no duró mucho. En las noches de tormenta, la cruz brillaba con un resplandor rojizo, y algunos afirmaban haber visto una figura de fuego rondarla, como si el alma del conde aún luchara por liberarse. Los campesinos evitaban el sitio, los sacerdotes rezaban para mantener alejado el mal. El viajero, tras escuchar la historia, sintió una mezcla de fascinación y temor. Quiso comprobar con sus propios ojos la veracidad de aquella leyenda. Al caer la noche, se dirigió al monte. La luna se ocultó entre nubes y un viento frío comenzó a soplar. Llegó hasta la cruz, la tocó con la mano, y en ese instante un estremecimiento recorrió su cuerpo. Le pareció ver un resplandor surgir del hierro y oír un lejano galope. Aterrorizado, huyó hacia el pueblo. Al amanecer, los aldeanos lo encontraron pálido y tembloroso. Contó lo sucedido, pero nadie se atrevió a acompañarlo de nuevo al lugar. Desde entonces, el viajero juró no dudar jamás de las viejas leyendas, porque comprendió que, en aquellos montes, el pasado seguía vivo. Y así, la cruz del diablo sigue en pie, símbolo de un castigo eterno y de la soberbia del hombre que osó desafiar al cielo. En las montañas de Aragón, entre riscos cubiertos de encinas y barrancos donde el eco repite los rumores del viento, existe una cueva misteriosa que los lugareños llaman la Cueva de la Mora. Ningún pastor se atreve a acercarse a ella al anochecer, y los viajeros que pasan por la zona aceleran el paso cuando cae la sombra. Dicen que en ese lugar habita el espíritu de una mujer mora, condenada por amor y por traición. La historia se remonta a los tiempos en que los moros dominaban buena parte de la península. En una fortaleza cercana vivía un poderoso jefe árabe con su hija, una joven de singular hermosura llamada Aixa. Sus ojos eran oscuros como la noche, su piel tenía el brillo del marfil, y su voz sonaba dulce como el canto de las aves. Muchos guerreros la pretendían, pero su corazón pertenecía a un enemigo, un joven cristiano cautivo, de noble linaje, valiente y de espíritu libre. Aixa lo había conocido cuando su padre lo tomó prisionero durante una escaramuza. El joven fue conducido al castillo y obligado a servir. Con el tiempo, la mirada compasiva de la mora se cruzó con la del cautivo, y entre ambos nació un amor imposible. Cada tarde, al caer el sol, ella bajaba al jardín donde él cuidaba los rosales, y allí, entre aromas de flores y rumores de fuentes, se juraban amor eterno. Pero su secreto no tardó en descubrirse. Uno de los guardias, celoso de la atención que Aixa brindaba al cautivo, informó al jefe moro. Este, enfurecido,
mandó encerrar al joven en una mazmorra y juró que su hija jamás volvería a verlo. Aixa, desesperada, intentó interceder, rogó, lloró, amenazó con su propia vida. Todo fue inútil. El padre, fiel a su fe y su orgullo, ordenó ejecutar al cristiano al amanecer. Esa noche, Aixa escapó del castillo guiada por el dolor. Corría entre sombras, con el corazón desgarrado, hasta llegar a la prisión. Liberó al amado, y juntos huyeron hacia las montañas. Querían alcanzar el territorio cristiano antes de ser descubiertos, pero la suerte no estuvo de su lado. Antes del amanecer, los soldados del jefe moro dieron con ellos. Hubo lucha, gritos, y el eco de las espadas resonó entre los peñascos. El joven cristiano cayó mortalmente herido, atravesado por una lanza. Aixa, al verlo morir, lanzó un grito desgarrador. Los soldados intentaron capturarla, pero ella se internó entre los riscos hasta desaparecer en una gruta profunda. Desde entonces, nadie la volvió a ver. Se cuenta que el padre, consumido por la culpa y el remordimiento, mandó sellar la entrada de la cueva. Pero las noches de luna llena, dicen los pastores, se oye el canto triste de una mujer, acompañado por el rumor del viento y el murmullo del agua subterránea. Pasaron los siglos. La dominación mora terminó, los castillos se derrumbaron y las leyendas se convirtieron en susurros. Sin embargo, los habitantes del lugar aseguran que la cueva sigue viva. Algunos juran haber visto una figura blanca, vestida con velos antiguos, recorrer el monte con una lámpara en la mano, buscando entre las sombras el cuerpo de su amado. Otros cuentan que en las noches tranquilas, el resplandor de la luna ilumina la entrada de la gruta, y que dentro de ella se distingue el brillo de unos ojos tristes que parecen implorar perdón. El narrador de la historia, un viajero romántico, escucha estas leyendas en una venta cercana. Movido por la curiosidad, decide visitar la cueva. Al amanecer, se adentra entre las montañas y llega al sitio indicado. Todo está en silencio. Al principio, no ve más que una grieta en la roca y el musgo colgando de las paredes. Pero cuando se inclina para observar el interior, le parece oír una voz lejana, dulce y melancólica, que canta en árabe antiguo. Retrocede impresionado. Más tarde, al preguntar a los aldeanos, todos confirman lo mismo: la mora sigue allí, esperando al amor que perdió, condenada a vagar entre sombras por haber desafiado a su destino. La cueva, símbolo de su pena eterna, guarda en sus profundidades el eco de un amor imposible que ni el tiempo ni la muerte pudieron borrar. Y así, la cueva de la mora se convierte en un relato donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazan. Es la expresión del amor trágico que desafía la guerra, la religión y la muerte, una historia en la que la belleza, el dolor y el misterio se funden en un canto inmortal que el viento repite entre los montes aragoneses. En la vieja ciudad de Soria, envuelta por el frío viento de Castilla, se alza el Monte de las Ánimas, un lugar cubierto de robles y maleza, rodeado de leyendas y temores. Cuentan los habitantes que allí, en tiempos lejanos, tuvo lugar una sangrienta batalla entre caballeros templarios y nobles castellanos. El monte quedó sembrado de cadáveres, y desde entonces, las almas de aquellos guerreros vagan sin descanso, saliendo de sus tumbas en la noche de difuntos. La historia comienza una tarde de otoño. Beatriz, una joven noble de belleza serena, y su primo Alonso, un caballero valeroso, caminan juntos tras una cacería real. Ambos pertenecen a familias distinguidas y se hallan hospedados en la casa del padre de Beatriz. La conversación entre ellos se desliza entre risas y confidencias, pero en el aire flota algo no dicho, un sentimiento que Alonso siente por ella y que Beatriz parece percibir, aunque lo disimula con fría elegancia. Durante el paseo, llegan a los límites del Monte de las Ánimas. Alonso, con voz grave, le cuenta la leyenda del lugar. Dice que en tiempos antiguos, los templarios, que habitaban el monasterio cercano, eran dueños del monte. Los nobles sorianos, que también cazaban en sus bosques, discutieron con ellos por la posesión del terreno.
La disputa acabó en una sangrienta batalla en la que murieron todos, templarios y castellanos. Desde entonces, cada noche de difuntos, los esqueletos de los muertos se levantan, recorren el monte con sus caballos y resuenan las campanas del monasterio abandonado, anunciando el paso de las ánimas. Beatriz escucha con curiosidad, pero finge indiferencia. Alonso le advierte que nadie osa pasar por allí esa noche. Ella sonríe con ironía, llamando supersticioso a su primo. Luego, ya en el palacio, al prepararse para dormir, recuerda que durante la cacería ha perdido su cinta azul, la misma que Alonso le había regalado. Coqueta y orgullosa, dice en tono de burla: si tanto me quisieras como dices, irías a buscarla al monte, aunque fuese noche de difuntos. Alonso palidece. Intenta disuadirla, le recuerda los peligros del bosque, las fieras, y las leyendas. Beatriz mantiene su sonrisa, retándolo con su indiferencia. Alonso, herido en su orgullo y dominado por su amor, responde con firmeza: lo haré. Si muero, al menos moriré por ti. Cuando la noche cae, el frío envuelve la ciudad y las campanas de la catedral doblan por los difuntos. Beatriz, inquieta, se acuesta. Intenta leer, pero las palabras se le confunden. Fuera, el viento silba entre las torres, y los perros aúllan. Siente miedo, aunque trata de convencerse de que todo son fantasías. De pronto, oye pasos lejanos, el galope de un caballo que se aproxima, luego un sonido de hierro y el toque lúgubre de una campana. Un escalofrío recorre su cuerpo. Cierra los ojos, deseando dormir, pero el sueño no llega. Al amanecer, los criados encuentran a Beatriz muerta en su lecho. Su rostro refleja un espanto indescriptible, y entre sus manos crispadas se halla una cinta azul, manchada de sangre. A unos pasos del Monte de las Ánimas, entre los matorrales, descubren el cuerpo destrozado de Alonso, con señales de haber sido atacado por lobos. Nadie sabe cómo llegó allí. Desde entonces, el monte guarda un silencio más profundo. Los pastores dicen que, en las noches de viento, se oyen gemidos y pasos entre las hojas secas. Otros aseguran haber visto dos figuras, una mujer envuelta en luz azul y un caballero ensangrentado, vagando juntas entre las sombras. La historia de Beatriz y Alonso se convierte en leyenda, una advertencia para quienes desafían los límites del miedo y el amor. El Monte de las Ánimas es una de las leyendas más oscuras y góticas de Becker. A través de ella, el autor refleja la mezcla de pasión, superstición y destino trágico que define el alma romántica. La muerte y el amor se entrelazan, y la naturaleza, testigo de lo sobrenatural, se vuelve escenario del castigo y la redención. El monte, símbolo de lo eterno y lo misterioso, queda como recordatorio de que hay promesas que ni la muerte puede romper. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.